Memoria crítica y educación. Caminos hacia la transformación pedagógica. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast educativo. Mi nombre es Julián Andrés Basante Fajardo, soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, especialista en Gerencia Educacional y estudiante de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y hoy quiero invitarles a una conversación profunda, crítica y necesaria. Reflexionar sobre cómo la historia del pensamiento educativo puede y debe interpelar nuestras prácticas pedagógicas actuales. Desde una perspectiva crítica, analizaremos cómo ciertos enfoques históricos y filosóficos han influido y siguen influyendo en la forma en que concebimos la enseñanza, el aprendizaje y sobre todo el papel que jugamos como docentes en la transformación social. Para ello, nos apoyaremos en autores como Henry Geertz, Araya, Vinimesky, Polowski y los pensadores de la Escuela de Frankfurt. La educación es un medio para la adaptación o un camino hacia la emancipación. Quédate y reflexionemos juntos. ¿Por qué es importante mirar la historia de la educación? La historia de la educación no es lineal ni neutra. Es el resultado de tensiones sociales, ideológicas y políticas. Como lo señala Araya, toda propuesta educativa está cargada de significados que provienen de concepciones profundas sobre el ser humano, la sociedad y el conocimiento. Por eso, entender los momentos históricos en los que se sugieren ciertos enfoques educativos nos permiten ver cómo las ideas dominantes moldean nuestras prácticas, incluso sin darnos cuenta. Si educamos sin cuestionar el contexto histórico que nos atraviesa, corremos el riesgo de reproducir esquemas de dominación en lugar de abrir caminos hacia la libertad. La Escuela de Frankfurt y la teoría crítica como herramienta de comprensión. La teoría crítica surge como una respuesta a los límites de la razón instrumental y a la lógica de denominación del sistema capitalista industrial. La Escuela de Frankfurt, con pensadores como Adorno, Homkehr, Merkusen y Benjamin, denuncian el papel de las instituciones, incluida la escuela, en la producción del poder. Según García, la teoría crítica no busca simplemente interpretar la realidad, sino transformarla. En el ámbito educativo, esto implica ir más allá de enseñar contenidos. Significa formar sujetos críticos, capaces de analizar su contexto y actuar sobre él. Balseca lo explica claramente. La teoría crítica considera que la educación debe cuestionar las estructuras de opresión y abrir espacios de libertad. Henry Geertz y la pedagogía crítica en los tiempos oscuros. Uno de los mayores referentes actuales de la pedagogía crítica es Henry Geertz. En su obra, La pedagogía crítica en los tiempos oscuros, advierte que el sistema educativo ha dejado de ser un espacio de cuestionamiento para convertirse
en un instrumento de legitimación de las desigualdades sociales. Frente a esto, Giroux propone la acción crítica. La pedagogía crítica busca empoderar al estudiantado a hacer visible lo invisible, a darle voz a quien ha sido históricamente silenciado. Desde esta mirada, la educación no solo debe formar trabajadores eficientes, sino ciudadanos comprometidos, conscientes, con pensamiento autónomo. Educación, emancipación y florecimiento humano. Botvinnik propone que la pobreza no debe entenderse solo en el término material, sino como una negación del potencial humano. El planeta, el concepto de florecimiento humano, Brynilewski-Spinoza también habla de esto cuando propone una sociedad del conocimiento emancipador. Nos dice que el conocimiento no puede estar al servicio de las élites, sino del pueblo. Pensar la educación básica desde la pedagogía crítica. López plantea que la pedagogía crítica no es solo la universidad. Ella demuestra cómo esta perspectiva puede generar aprendizaje significativo en niñas y niños desde edades tempranas. La educación básica no tiene por qué ser mecánica. Puede y debe ser un espacio donde se siembran preguntas, se estimula la imaginación, se respeten las diferencias y se reconozca la dignidad de cada estudiante. Después de todo esto, la pregunta que queda es: ¿qué podemos hacer como educadores y educadoras comprometidos? Primero, entender que nuestra tarea va mucho más allá de cumplir un currículum. Segundo, revisar nuestras prácticas constantemente. Tercero, trabajar en comunidad. La transformación no es individual ni inmediata, pero si tejemos redes, compartimos experiencias, nos formamos colectivamente, podemos construir otra escuela posible. Si este episodio te dejó pensando, te invito a que lo compartas con colegas, estudiantes y familiares, o con quien quieras, que aún tenga fe que la educación puede transformar el mundo. Porque la educación no es solo repetir contenidos ni cumplir horarios. Es también escuchar, incomodarse, preguntar, romper silencios y volver a empezar. Recordemos que ser educadores y educadoras en contexto de desigualdad implica mucho más que transmitir saberes. Implica tomar postura, posicionamientos frente a la injusticia y comprometernos con la dignidad de cada persona que pasa por nuestras aulas. La pedagogía crítica no es solo lujo académico, es una urgencia política, ética y humana. Así que sigamos creando espacios donde florezca el pensamiento autónomo, donde se valoren las diferencias y donde el conocimiento esté al servicio de la vida, no del mercado. Soy Julián Andrés Basante Fajardo y esto fue Memorias Críticas y Educación. Un episodio para pensar, construir, cuestionar
porque otra escuela no solo es posible, es urgente, es colectiva y empieza contigo. Hasta la próxima.